Pensé que en esta mañana, baja un poquitico, pensé que en esta mañana íbamos a ver menos en este lugar. Durante varios sábados pasados se ha venido anunciando la programación que se está tomando en cuenta hoy en West Palm Beach. Una gran cantidad de miembros de todas las iglesias del sur de esta parte, no vamos a decir del sur de la Florida, sino de la parte sur de acá de Miami, pues, o la parte norte de Miami, se han congregado en West Palm hoy. Y allá espero que le estén pasando muy bien también, al igual que nosotros. En esta mañana pensé en un tema que hace cuestión de 2 semanas, cuando hablaba con el pastor referente a este día, le decía, no podemos cerrar la iglesia nunca la debemos cerrar, no importa que todos se vayan, alguien siempre va a llegar. Y siempre tengo esa idea en mi mente que la iglesia nunca por ninguna razón se debe cerrar. Así que cuando ustedes escuchen que todos se van, sepa que la iglesia va a estar abierta. Uno aunque sea va a estar, y si no queda nadie, pues usted está aquí. Si no fue a otro lugar o no fue a la invitación que se le hizo. Pero en esta mañana quiero hablar de un tema que titulé Entender y conocer a Dios. ¿Podremos nosotros con nuestra mente finita entender y conocer a Dios? Por más que tratemos, nunca lo vamos a llegar a entender y a conocer. Digo nunca, esperamos que un día lo podamos escuchar de sus propios labios, lo que Él tiene para decirnos. Pero cuando nosotros abrimos la Biblia, nos ponemos a leer todas esas historias de amor, de gracia que Él tuvo para con el ser humano, a pesar de haberle negado desde el mismo Edén, nosotros no podemos entender cómo ese Dios dejó el cielo y vino a este mundo a morir en una cruz. ¿Cómo yo puedo entender eso? El creador de este universo se hizo uno igual que yo para estar dispuesto a morir por aquellos a quienes Él venía a salvar. ¿Puede tener esto una explicación humana? Muy difícil. Pero en esta mañana yo, para desglosar un poquito esto que estamos hablando, quiero buscar en el libro de Jeremías. Y en estos 2 versículos quiero basar el estudio del día de hoy. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice así: así dice Jehová, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se gloríe en su valentía, ni se gloríe el rico en su riqueza. Más bien, gloríese en esto el que se gloría, el que comprende y me conoce, en que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. En estas cosas me he agradado, declaró Jehová de los ejércitos. Hay otras versiones que quizás ustedes tengan que dice que en vez de usar misericordia, dice el Dios que actúa con bondad, justicia y rectitud. 2 versiones diferentes, pero con un mismo significado. Misericordia o bondad. Cuando el profeta Jeremías escribió estas palabras, estaba reinando en Judá el rey Josías. Josías ocupó el trono a los 8 años de edad. Imagínense un niño de 8 años frente a una gran nación para poder dirigirla y guiarla. Por supuesto, este niño tenía
personas que estaban a su alrededor que le ayudaban, le conducían, pero a esa edad de 8 años él ocupó el trono, era el rey. A esa edad, si él decía lo que dijera, se cumplía. Sin embargo, bajo ese dominio de Josías, Dios le dice estas palabras que leímos a Jeremías que escriba. Cuando Josías ocupó el trono, su abuelo, el rey Manasés, había reinado 55 años. Y el rey Manasés, todos conocemos la historia, trajo idolatría, adoraciones a dioses falsos y paganos, y el pueblo se corrompió a tal forma que Dios tomó en bien desecharlos y dictó grandes consecuencias contra su pueblo a causa de la idolatría que Manasés y Jezabel, su esposa, habían traído al pueblo de Dios. Posteriormente, reinó en su lugar Amón, el papá de Josías, que durante 2 años también siguió los pasos del rey Manasés. Y ahora este niño de 8 años, con un abuelo idólatra, con un padre idólatra, llega al trono y a esa corta edad decide seguir los caminos que el rey David le había enseñado. Y comienza a limpiar todo aquello que estos reyes anteriores a él habían traído al pueblo de Dios. Comenzó a sacar fuera todos los reyes, todos los dioses falsos. Comenzó a quemar todos aquellos dioses. Las cenizas de ellos, dice que las esparcía sobre las tumbas de los profetas falsos que habían llegado al pueblo de Dios. Y aquellos huesos de aquellos profetas ya muertos los sacó y también los quemó. Fíjense al punto que este niño llegó a tener la convicción de que Dios era el verdadero Dios. Y aquel niño, ya joven, comenzó a reconstruir el templo. Y en la reconstrucción del templo, que se había deteriorado por la falta de uso, porque el pueblo se había ido a adorar todo esto que ya les he mencionado, y aquel templo había quedado allí abandonado. Y ahora cuando él comienza a construir el templo, o a reconstruir el templo, encuentran el libro de la ley de Dios. Aquel libro que Dios le había dicho o le había dictado a Moisés, aquellos primeros 5 libros que conocemos como el Pentateuco, donde estaban todas las leyes de Dios escritas. Y en dentro de ese escenario, Dios le dice estas palabras a Jeremías. Lo que leímos en los versículos, capítulo 9 de Jeremías, versículos 23 y 24. Cuando nosotros buscamos, y vamos ahora damos un salto al Nuevo Testamento y vamos al libro de Romanos, que fue la lectura que tuvo Javier en esta mañana. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23. Allí el apóstol Pablo escribió unas palabras que tienen mucho que ver con esto que sucedió en el pasado, pero también tiene mucho que ver con nosotros hoy en día. Y vamos a ver lo que él dijo. Ya se leyó, como dije anteriormente. Romanos capítulo 1, versículos del 21 al 23. Dice, porque supieron, dice esta versión, porque supieron de Dios. Es decir, sabían de Dios. Muchos dicen...
Cuando nosotros escuchamos estas palabras que dijo Pablo, cuando nosotros vemos lo que escribió Jeremías y pensamos en nosotros, hoy decimos, bueno, hoy ya nosotros no adoramos imágenes, ya esos lugares altos que Josías derribó, donde iban a adorar, ya eso hoy no lo tenemos. Ya hoy no nos postramos delante de un becerro de oro. Sin embargo, la idolatría de hoy en día es diferente. La idolatría de hoy en día no consiste muchas veces, aunque vamos a decir que no todos, algunos todavía siguen adorando este tipo de imágenes, cosas hechas por el hombre. Pero la idolatría mayormente de hoy en día consiste en lo que nos rodea. En una estatua de yeso, de barro, de madera, de oro. Pero muchas veces consiste en un trabajo, consiste en un carro, en una casa, en una cama. Porque cualquier cosa que se ponga en el primer lugar de nuestra vida está ocupando el lugar de Dios. Y se le está, decimos, yo no me postro. Y sí, no nos postramos. Pero sin embargo, con nuestra actitud estamos desechando a Dios, los estamos dejando a un lado y estamos siguiendo aquello que más nos interesa. Es por esta razón que en el versículo 23 Dios nos dice que el hombre debe ¿qué? Debe conocer su sabiduría, su valentía, o no debe consistir la sabiduría del hombre en su sabiduría, en su valentía y en su riqueza. Ahí en el versículo 23, volviendo detrás, vamos a analizarlo un poquito más ahora, más detenidamente, dice, así dice Jehová, no se gloríe el sabio, ¿en qué? En su sabiduría, ni el valiente se gloríe en su valentía, ni se gloríe el rico en sus riquezas. La ciencia hoy en día ha avanzado muchísimo. Y todo apunta que contra más se ha avanzado en la ciencia, más seguridad debe sentir el hombre. Más puede confiar en sí mismo, porque los avances tecnológicos nos han llevado a hacer grandes descubrimientos, a que el hombre pueda gloriarse en su capacidad. Sin embargo, contra más la ciencia avanza, más se destruye la humanidad. Es todo lo contrario. Menos en Cuba, dice Misael. Sin embargo, todos esos avances de la ciencia, de la tecnología, de la arqueología, el hombre los está usando para destruirse a sí mismo. Y los está usando para negar a ese Dios que lo creó, a ese Dios que en su palabra dice de la forma y el por qué existimos en este mundo. Pero el hombre en su capacidad, en su sabiduría, como dijo Dios en su palabra, no se gloríe el hombre en su sabiduría, sino gloríese en qué? En entenderme y en conocerme. Sin embargo, en su sabiduría el hombre dice, Dios no existe, venimos de un mono, existimos por una explosión y han buscado una cantidad de formas para decir de la manera en que llegamos a la existencia, menos reconocer que venimos con un propósito, existimos con un propósito y estamos con un propósito en este mundo, y nuestro propósito final será de encontrarnos nuevamente a la imagen y semejanza de nuestro Creador,
nuestro Dios. La gran sabiduría del hombre la ha usado para negar a Dios, al igual que aquellos idólatras del tiempo de Josías y de Jeremías negaron a Dios adorando dioses falsos. Hoy el hombre en su gran sabiduría ha usado todo esto para negar a ese Dios. Cuando vamos a la Biblia y vemos la historia de David, el rey David, que posteriormente llegó a ser rey, pero cuando aún era un muchacho, dice que el pueblo de Dios estaba siendo desafiado por los filisteos. Y había un gigante llamado Goliat que cada día se presentaba a desafiar al pueblo de Dios. Y David escuchó de los desafíos de aquel gigante. Y se acercó donde estaba el rey Saúl y le dijo, yo voy a pelear con este gigante. Y David dijo estas palabras, Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Si David hubiese mirado los músculos y el tamaño de aquel hombre, no hubiera peleado con él. Si David hubiese mirado las armas que este filisteo tenía, comparándolo a lo solo que él tenía, una honda y 5 piedras, no hubiese peleado con este gigante. Sin embargo, ¿en quién confió David? ¿En su fuerza? Cuando David se midió frente a la estatura corporal, física de este hombre, y se miró a sí mismo, ¿pudo haber confiado en su fortaleza física para pelear con él? Por supuesto que no. ¿En quién confió David? En el Dios que lo había librado de las garras del león y de las garras del oso. Él reconoció que él no tenía fuerza ni para pelear con un león, ni con un oso, ni con aquel gigante, pero sí reconocía que tenía la fuerza suficiente para pelear con él, porque confiaba en un Dios que era más poderoso que cualquiera de aquellos que podía desafiar al pueblo de Dios. Por eso David confió no en su fuerza, sino en la fuerza que Dios le daría para derribar el gigante. Por eso Dios dice que el hombre no se gloríe ni en su sabiduría ni en sus fuerzas, porque las fuerzas del hombre sin el poder de Dios no son nada. Pero además dice que tampoco se gloríe en su ¿qué? En sus riquezas. Y cuando nuevamente vamos allí a la Biblia y vemos allí la historia del hombre más rico de su tiempo, Job, que en un momento lo tuvo todo, pero también en un momento lo perdió todo y aún perdió hasta su salud. Este hombre de Dios no confió en lo que él tenía, no confió en lo que él era, sino a pesar del dolor y a pesar de todas las preguntas que él tuvo, siempre confió en Dios. Y hoy en día somos catalogados muchas veces por nuestra posición económica ante la sociedad. El que mucho tiene, tiene una posición. El que más o menos tiene, tiene otra posición. Y el que no tiene nada, tiene otra posición. O no tiene nada. Pero ¿saben ustedes que tanto el que tiene mucho como el que no tiene nada ante Dios es igual? Y esos que confían tanto en las riquezas, que luchan tanto por alcanzar bienes materiales, que muchas veces dejan de seguir a Dios por buscar recursos económicos donde su vida pueda ser más espléndida, más cómoda, más desahogada, muchas veces simplemente se presenta un huracán, llega y lo destruye todo. Simplemente la bolsa de valores bajó de un día para otro y perdió todo lo que tenía ahí invertido. Simplemente llegó un terremoto y lo perdió todo. Llegó una enfermedad y lo perdió todo. ¿De qué le sirve al hombre
tener muchas riquezas, tener mucha sabiduría o tener muchas fuerzas, si no tiene a Dios en su vida? ¿De qué le sirve o de qué nos sirve si dejamos los caminos de Dios por cualquier cosa material que ocupa el primer lugar de nuestra vida? Dice que los reyes de aquel tiempo, el tiempo de Josías y Jeremías, fueron sabios en su sabiduría y por ello pensaron, por su gran sabiduría, por ser reyes, pensaron que seguir dioses falsos les daría mayor categoría o mejores recursos humanos. Y confiaron en estos dioses falsos. Su gran sabiduría los llevó a desechar al verdadero Dios para adorar a aquellos dioses. Pero cuando fueron llevados a cautiverio, ¿perdieron qué? Perdieron sus bienes económicos. Perdieron su valentía, porque por muy valientes que fueran, no les sirvió de nada. Perdieron todo simple y llanamente por desechar a Dios, al verdadero Dios. Basaron lo que tenían y lo que esperaban en dioses falsos que no los llevaron a ninguna parte. El apóstol Pablo dijo, el que se gloríe, gloríese ¿en quién? En el Señor. Tú y yo, ¿en qué nos estamos gloriando? Muchas veces, cuando hablaba que a veces no nos postramos ante una imagen, muchas veces nuestra gloria incluso la llevamos en nuestro entendimiento, en nuestra mente. Porque, como decía, no nos postramos o no le rogamos o no le pedimos a cosas materiales. Pero cuando en nuestra mente hay algo que ocupa ese lugar que Dios debe ocupar, estamos desechando a Dios para darle el primer lugar a aquello en nuestra vida que tiene nuestra mayor importancia. Pero dice que en ambas palabras, estas dos esferas entran en lo intelectual del ser humano, porque cuando usted cree en Dios, ¿cree a través de qué? De su mente. Cuando usted entiende o busca entender a Dios, ¿a través de qué lo busca? De su mente. Cuando usted busca conocer a Dios, ¿a través de qué lo busca conocer? De su mente. Cuando usted busca tener fe en Dios, ¿a través de qué lo busca? A través de su mente. Dice que todo se relaciona con nuestras mentes. Dios se revela en nuestra mente a nuestro entendimiento. Por eso nuestra mente debe estar basada y fundada en la palabra de Dios. Por eso cuando el rey Josías escuchó lo que se leyó en el libro de la ley, él estuvo dispuesto a no hacer lo que vio, lo que escuchó, sino lo que Dios le dijo a través de su palabra y pudo llevar a su mente y poner en práctica. En el versículo 24 del libro del mismo que leímos anteriormente, el mismo capítulo 9, dice, más bien gloríese en esto el que se gloría. ¿En qué? En entenderme o en comprenderme y conocerme. Conocerme y entenderme. Y en que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Nosotros debemos buscar entender a Dios.
Nosotros debemos buscar conocer a Dios. Pero ¿cómo con nuestra mente finita podemos llegar a entender o conocer a Dios? Dios da aquí tres formas. Son tres palabras que son claves para nosotros poder entender y conocer a Dios. Dice llegar a tener ¿qué? A conocer ¿qué? La misericordia de Dios. Entender que Dios es un Dios que hará juicio, pero también es un Dios que tendrá misericordia. Tres palabras sencillas, pero fundamentales para poder conocer a Dios. Juan Calvino, el gran reformador del siglo XVI, dijo estas palabras: casi toda la suma de nuestra sabiduría consiste en dos cosas. El primero es el conocimiento que el hombre debe tener de Dios. Toda la sabiduría del hombre consiste en dos cosas. El primero, en conocer a Dios. Y el segundo es el conocimiento que debemos tener de nosotros mismos. Porque muchas veces pretendemos conocer a Dios sin conocernos a nosotros mismos. Y si usted no se conoce a sí mismo, mucho menos va a llegar a conocer a Dios. La palabra que ocupó el profeta Jeremías al escribir de la misericordia de Dios. Misericordia se nos traduce a nosotros hoy en español, pero la palabra que él usó en el idioma original, no sé si fue el arameo, el griego, el hebreo, dice esed. Esed, la palabra original. Y esta palabra, el diccionario la traduce como amor o alguna versión como bondad de Dios. Como el amor o la bondad de Dios, en esta palabra que usó el profeta Jeremías para decir la misericordia que debemos conocer de Dios. Y la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, lo vemos en cómo ese Dios supo mirar al ser humano caído y acordarse de él. No dejarnos allí desechados. Por eso, esa palabra también tiene la traducción del griego del Antiguo Testamento a el español como claris. Claris significa en español, del griego al español, significa gracia. Y ya la gracia es algo que está más, que hemos escuchado más. Porque el apóstol Pablo habla de la gracia de Dios. Pero esa gracia fue la gracia de Jesús al venir a este mundo y morir por nosotros en una cruz. Si yo acepto esa gracia, esa misericordia, ese amor de Dios, estamos seguros que Dios también perdonará nuestros pecados. Porque dice que la gracia de Jesús es la que nos da a nosotros la esperanza de un día poder ser salvos. Pero dice que también, a pesar de Dios ser misericordioso, regalarnos su gracia, tener bondad para el ser humano, Dios hará juicio. Y eso nunca se nos puede olvidar. Porque cada palabra, cada acción, cada actitud, Dios traerá a juicio. Por eso en nuestra mente siempre debe estar presente que Dios un día traerá a juicio cada una de nuestras acciones mientras que estuvimos en este mundo con vida. Por eso esto es muy importante.
Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Cuando Dios traiga a juicio todo aquello que hemos mencionado, ¿cuál será la consecuencia de aquellos que no aceptaron su gracia, no aceptaron su misericordia o su amor? ¿Cuál será, según Romanos, la primera parte? La paga del pecado es muerte. Y pudiéramos pensar, bueno, muerte, de todas maneras nos vamos a morir. ¿Qué diferencia hay? Pero de la muerte que está hablando aquí el apóstol no es de la muerte que hoy morimos, sino de la muerte eterna, cuando el juicio de Dios, después de su venida, se traiga ante nosotros y tengamos que ver y reconocer cuántas oportunidades tuvimos de reconocer la misericordia y el amor que Dios tuvo para con nosotros y lo desechamos por seguir con nuestras actitudes en un mundo lleno de pecado y maldad. Pero también, gracias a ese amor y esa misericordia, Dios es un Dios justo. Gracias a que ese Dios justo, cuando Adán y Eva pecaron y el hombre se fue destituido de la gloria de Dios, Dios tuvo a bien, por su justicia, hacerse hombre y venir a este mundo a morir en una cruz para que tú y yo hoy no tengamos que morir esa muerte eterna, sino que nos agarremos de la segunda parte de Romanos 6:23, donde dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la segunda parte dice, más la dádiva, el regalo de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, esa segunda parte de Romanos 6:23 es tan importante cuando hablamos de la misericordia de Dios, porque vemos el juicio de Dios, pero también vemos la misericordia. Y si entendemos la misericordia, el juicio y la gracia o el regalo, la misericordia de Él, entonces entenderemos un poco quién es ese Dios en quien creemos o en quien debemos creer. Cuando el rey Josías encontró allí, o encontraron en el templo el libro de la ley, y le fue leído, dijo lo que se encuentra en la Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 18 y 19. Vamos al libro de Segunda de Reyes y vamos a ver cuál fue la actitud de este rey. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 18 y 19. Y así le dirán al rey de Judá. Cuando el rey escuchó de lo que allí se le leyó, mandó a consultar a la profetisa de Dios. Y la profetisa de Dios le mandó a decir al rey y dijo estas palabras: así le dirán al rey de Judá. Así le dirán al rey de Judá, quien los envió a consultar a Jehová. Así dice Jehová, el Dios de Israel, respecto a las palabras que escuchaste. Por cuanto se entristeció tu corazón. Y dice esta versión, y temblaste delante de Jehová, cuando escuchaste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que serían para desolación y maldición, por cuanto rasgaste tus vestiduras y lloraste delante de mí, también yo te he escuchado, declaró Jehová. Y si seguimos leyendo, Dios le promete que
que él iba a morir, iba a ser enterrado en la tumba de sus padres. Y él no vio aquello que escribió el profeta Jeremías, porque los 4 reyes que le sucedieron también siguieron en la idolatría y posteriormente los juicios de Dios se cumplieron contra aquel pueblo de Israel y de Judá. Pero el rey Josías escuchó las palabras: por cuanto tú escuchaste las palabras de mi libro, te humillaste, temblaste delante de mí, rasgaste tus vestidos y lloraste, yo te he escuchado. Qué hermoso sería si cuando nosotros reconocemos quién es ese Dios, cuando nosotros aceptamos quién es ese Dios, lloramos ante Él, temblamos ante Él, rasgamos nuestros vestidos. Y qué hermoso sería si ese Dios que reconociera nuestra humillación y nos dijera: yo te he escuchado. Pudiéramos nosotros sentirnos felices, tener la seguridad que tuvo este joven de que se nos dijera: Jehová te ha escuchado. Y yo te pregunto, ¿cuál es la necesidad que tú tienes en el día de hoy? ¿Cuál es esa petición que tú has traído muchas veces delante de Dios y a veces puedes pensar que Dios no te escucha? ¿Cuál es esa necesidad? ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es esa angustia que está consumiendo tu vida? ¿Has llorado, has temblado, has rasgado tus vestiduras delante de Dios? Porque muchas veces nos postramos 2 minutos, 3 minutos. Señor, ayúdame, permite que este problema que tengo sea resuelto. Amén. Nos vamos a dormir, al otro día nos levantamos y salimos a trabajar. Señor, acuérdate que tengo una necesidad, permite que pueda ser resuelta. Amén. ¿Podemos pensar que de esa forma Dios va a escuchar nuestra necesidad, nuestra plegaria? Aquel joven, aquel niño, vamos a decir, porque desde los 8 años que ocupó el trono comenzó a limpiar todo aquello que impedía que el pueblo de Dios adorara al verdadero Dios. Aquel niño, cuando escuchó y aceptó a ese Dios, tomó acciones. No se quedó solamente en su mente todo aquello que le dijeron, sino que tomó acción de aquello que escuchó. Lo llevó a la acción y comenzó a limpiar, a sacar, a quemar, a destruir todo aquello que los apartaba de la presencia de Dios. Pero muchas veces nosotros queremos que Dios nos escuche, pero no queremos desechar lo que nos gusta, lo que nos conviene, lo que a mí me agrada, lo que me hace sentir bien. Mientras que nosotros sigamos envolviendo dentro de nuestras manos todo aquello que me gusta, que me agrada, que es lo que a mí me hace sentir bien, Dios no va a escuchar nuestra plegaria. Y aunque Dios es un Dios de misericordia, también nunca olvidemos que es un Dios que hará juicio. Y así como aquel pueblo, mientras Josías, que escuchó a Dios, sirvió a Dios, estuvo en el trono, Dios no lo destruyó. Pero después que pasó su reinado y llegaron los sucesores que volvieron a caer en la misma idolatría, finalmente fueron destruidos, fueron llevados cautivos y Dios no tuvo misericordia de ellos. Muchas veces pensamos, bueno, Dios me entiende, Él sabe mi necesidad, Él me comprende. Qué grave error. Qué gran error. Dios es un Dios justo. Dios no es hombre para que mienta. Y Él dice que la paga del pecado es muerte. Y si la tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Él en el cielo cuando Lucifer se rebeló contra Él, fueron desechados y están reservados para juicio, ¿quiénes somos tú y yo para que Dios tenga misericordia de nosotros? Si no aceptamos su palabra, si no reconocemos, temblamos, nos humillamos y lloramos ante su presencia, no pensemos que la salvación
es fácil. La salvación hay que ganársela. Hay que ganársela a través de una vida consagrada a Dios. A través de una vida que reconozca quién es Dios, que está por encima de mis juicios, de mis ideas, de mis conocimientos, de mi dinero, de mis fuerzas, de todo lo que yo humanamente pueda tener. Ese Dios está muy por encima de todo eso. Pero ese Dios vendrá un día. Y aquellos reyes eran los que representaban a Dios o al pueblo de Dios. Pero su iglesia hoy es quien representa al pueblo de Dios en esta tierra. Aquellos reyes y aquel pueblo de Israel eran los que Dios escogió para que fueran los testigos ante las naciones, para que reconocieran quién era ese Dios. Sin embargo, ellos le desecharon por dioses paganos y dioses falsos. Hoy tú y yo somos los que Dios tiene en este mundo para hacer conocer a otros quién es ese Dios a quien decimos creer, pero que muy pocas veces representamos dignamente. Por eso mi exhortación en esta mañana es que reconozcamos quién es Dios. Ni la sabiduría, ni la valentía, ni las riquezas del ser humano sirven para nada si Dios no está primero. Entender y conocer a Dios quiere decir conocer su misericordia, su amor, conocer su gracia. También quiere decir conocer que Dios un día hará juicio, o hoy está haciendo juicio y un día traerá ante nosotros ese juicio y dictará sentencia. Pero también ese Dios es un Dios de misericordia, que vino a este mundo y murió en una cruz para que tú y yo tengamos la esperanza de no tener que morir a consecuencia del pecado, sino ir a morar con Él por toda una eternidad, donde podremos gozar de todas las cosas que Él ha preparado para cada uno de sus hijos. Luchemos por estar allí ese día. Luchemos porque ese día, cuando Él venga en las nubes de los cielos, todos los que aquí estamos y muchos más podamos reconocerle y no tengamos que salir corriendo y escondernos detrás de las peñas y decirle caigan sobre nosotros y escóndenos de la presencia del que viene en las nubes de los cielos. Muchas veces confiamos mucho en el hombre, pero muy poco en Dios. Confiemos más en Dios y dejemos de confiar tanto en el hombre, porque el hombre lo único que trae son conflictos, guerras y desastres a la sociedad, pero Dios trae paz a tu vida, trae paz a mi vida, y podemos vivir en este mundo a pesar de los desastres y todo lo que nos ocurra, llenos de gozo, de paz y de felicidad, porque nuestra esperanza está mucho más lejos, allá en los cielos, donde ni la polilla, ni el orín corrompe, ni ladrones minan ni hurtan. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que podamos siempre reconocer quién es Dios.